Es el mamífero terrestre más veloz del mundo. Un proyectil letal, capaz de superar los 100 kilómetros por hora. Siempre ha sido considerado un cazador solitario. Pero esta arraigada creencia ha sido puesta en jaque por un singular quinteto de jóvenes guepardos no emparentados de la misma edad. Sus métodos de caza en grupo, similares a los de los leones, han desconcertado a los naturalistas y les han hecho preguntarse por qué decidieron unir sus fuerzas y cómo adoptaron sus increíbles estrategias de supervivencia. Cinco mejor que uno. Los guepardos de las llanuras del Serengeti. Estas imágenes muestran una sorprendente escena que nadie había filmado jamás. 5 guepardos atacando a una presa como lo haría una manada de leones. Todos actúan de manera coordinada, desempeñando distintas funciones, como si siguieran un plan acordado de forma previa. Lo que plantea una pregunta lógica. ¿Qué razón impulsó a 5 cazadores solitarios a trabajar en equipo? La llanura del Serengeti es un inmenso paraíso natural que comparten Kenia y Tanzania. Su superficie se extiende hasta donde alcanza la vista. Y es el hogar de un sinfín de animales salvajes. Uno de sus habitantes más carismáticos es el guepardo. Esta hembra ha avistado a un grupo de gacelas y se aproxima a ellas con extraordinario sigilo. Cada vez está más cerca. Por fin lanza su vertiginoso ataque. Gracias a su prodigiosa aceleración, no tarda en alcanzar los 100 kilómetros por hora. Y un instante después, ya está a solo 1 metro de la presa elegida. Su cuerpo fue diseñado para la velocidad. Su poderoso torso es ligero y esbelto. Su cabeza pequeña reduce la resistencia aerodinámica y sus 4 patas se extienden al máximo para alargar sus zancadas, lo que le permite dar saltos gigantescos y hacerlo con elegancia. Su anatomía le otorgó una velocidad insuperable. Pero también le privó de armas para defender sus presas. Estos 2 hermanos están disfrutando de un premio muy merecido. Pero un enemigo muy poderoso ha venido para arrebatárselo.
Los guepardos renuncian a la presa y se alejan para ponerse a salvo. Ha sido una victoria sencilla. Los guepardos no han defendido su botín porque son muy conscientes de su debilidad. Saben que en un enfrentamiento directo con un león podrían incluso perder la vida. Y no es el único depredador que se aprovecha de su esfuerzo. La hiena es un carnívoro atrevido e insolente, con mandíbulas muy poderosas. Y aunque estos guepardos parecen mostrarse reacios a entregarle su nueva presa, ella continúa acercándose sin el menor miedo. Lo que los obliga a alejarse y a volver a renunciar al fruto de su esfuerzo. Pero así es la vida. Su cuerpo fue diseñado para correr y no para luchar contra los peligrosos carnívoros que gobiernan la sabana. Ser incapaces de proteger la presa que han atrapado es el precio que deben pagar estos elegantes felinos por ser tan veloces. Las hienas los han puesto en fuga sin el menor esfuerzo. Y ellos han tenido que guarecerse entre las ramas de un árbol para escapar de sus enemigas. Estas los siguen con frecuencia para devorar las presas que capturen. Los guepardos esperan con paciencia. Y por fin las hienas se retiran. Es el momento de cazar otra presa y soñar con saciar el hambre antes de que los vuelvan a descubrir. Debe ser duro asumir que poseen un cuerpo perfecto para abatir a unas presas que muchas veces no pueden consumir. Los guepardos son cazadores extraordinarios. Pero cuando se separan de su madre, el porcentaje de éxito de las hembras es muy superior al de los machos. Y la razón de este fenómeno es fácil de entender al observar a ambos sexos cuando son cachorros. En la primera fase, todos parecen iguales. Y la madre los cuida y les dedica la misma atención y cariño. Pero tan solo 3 meses después de venir al mundo, comienzan a aflorar las primeras diferencias. En esta camada solo hay una hembra, y es ella quien acompaña a su madre cuando sale de caza. Esta ya ha elegido la mejor presa. Y cuando avanza, su hija va tras ella, moviéndose en la misma línea y de idéntica manera. La pequeña está imitando a su madre. La madre se aproxima con enorme sigilo. Y su hija emula todos sus movimientos. A su tierna edad, ya está aprendiendo el arte de la caza. Sus hermanos siguen jugando. Y corretean entre la hierba sin prestar atención a las gacelas. Solo se acercan cuando la presa ha sido abatida.
E incluso ahora, la pequeña imita a su madre. Clava sus dientes en el cuello para aprender a asestar a sus víctimas el mordisco definitivo. Tal vez las hembras son tan precoces porque ellas criarán a las futuras generaciones. Pero lo cierto es que cuando a los 18 meses de edad todos emprendan su propio camino, ella partirá con una gran ventaja. Mientras que los machos pasarán grandes apuros para sobrevivir solos. Este jovencito acaba de emanciparse y lleva varios días vagando por la sabana buscando algo que comer. Pero parece caminar sin rumbo, sin saber cómo iniciar su primera cacería. De repente divisa un grupo de cebras y empieza a acercarse agachando un poco la cabeza, pero sin intentar camuflarse para evitar ser visto. Las cebras le miran con gran atención. Y cuando se acerca mucho, empiezan a correr. El joven macho se lanza al ataque. Su auténtico objetivo eran estas gacelas. Pero ha cometido varios errores. Como balancear la cabeza de arriba a abajo, lo que le ha impedido alcanzar su máxima velocidad. Las gacelas son muy rápidas. Pueden llegar a correr a 90 kilómetros por hora. Por lo que si este inexperto macho quiere abatir su primera presa, tendrá que corregir los fallos que frenan su avance. Tal vez debería empezar por una presa algo más lenta. Pero que no tenga tan mal genio. El facocero aún es un objetivo inaccesible para un cazador poco experimentado. Sus enormes colmillos son temibles. Y si el joven macho no se aleja de él lo antes posible, podría salir muy mal parado. Para un joven guepardo que acaba de independizarse, la vida en el Serengeti no es nada fácil. La zoóloga Elena Cheliseva lleva mucho tiempo observando a los guepardos principiantes. Y en especial a 5 jóvenes que han unido sus fuerzas para aumentar sus opciones de supervivencia. Como patrullan un territorio propio, va a ser fácil localizarlos. Tras un corto recorrido, aparecen ante nosotros. 1, 2, 3, 4 y 5 guepardos. Los 5 tienen la misma edad, unos 2 años y medio. Y su alianza es un caso único, ya que nunca habíamos visto un grupo de guepardos tan numeroso, y además no parecen estar emparentados. Es bastante común que algunos hermanos permanezcan juntos tras abandonar la protección de la madre.
pero suelen hacerlo 2 o como mucho 3. Nadie había visto nunca a un grupo de 5 jóvenes machos en esta región. Para Elena Cheliseva y su equipo, descubrir cómo se unieron y cómo viven es un desafío apasionante. Algo que facilitará mucho este collar transmisor, que han colocado al macho alfa. Este luce una peculiar cicatriz que ayudó a identificarlo. Elena comenzó a seguirlos hace casi un año y los ha observado con enorme atención, por lo que es capaz de identificar a cada uno de ellos fijándose en sus manchas características. El macho alfa siempre toma la iniciativa. Y los demás caminan tras él. De pronto se detienen. Y fijan su vista en unas crías de facocero. El quinteto inicia su ataque y la madre intenta captar su atención. Pero un guepardo no tarda en capturar a una de las crías. La valiente madre regresa para proteger a otra cría. Pero su feroz contraataque resulta inútil. El veloz guepardo líder esquiva sus colmillos y sigue persiguiendo a su auténtico objetivo. Y por fin lo atrapa. Es el momento de compartir el botín. Un premio inaccesible para un solo guepardo, que han conseguido gracias a un bien planificado trabajo en equipo. Elena intenta descubrir cómo estos 5 jóvenes machos no emparentados consiguen mantener la cohesión del grupo. Así que estudia su comportamiento en diferentes escenarios. Cruzar el río Talek puede ser peligroso. Así que los guepardos avanzan con cuidado, siguiendo al macho alfa. Quedar atrapados en su fuerte y fangosa corriente pondría su vida en riesgo. Tras analizar la situación, el líder se lanza al agua. Él siempre es el primero en cruzar para cerciorarse de que es el camino correcto y más seguro, y también para reafirmar su posición dominante. Siguiendo su ejemplo, sus compañeros cruzan por el mismo sitio. Todos están sanos y salvos. Lo que refuerza la autoridad del macho alfa.
Este se detiene junto a un árbol. Y después levanta la cola y rocía el tronco con su orina. De esta forma marca el lugar y proclama que esta zona de caza pertenece a su grupo. Sus compañeros rodean el árbol y lo marcan también. Lo que demuestra una vez más que es un equipo cohesionado que comparte el mismo territorio. Después siguen patrullando con su líder a la cabeza. Y este no tarda en ver algo interesante. Una manada de elands junto a un grupo de árboles. Estos antílopes pueden superar los 900 kilos, lo que hace que un guepardo solitario ni se plantee su captura. Pero para este insólito quinteto es un reto asumible. El grupo decide ocultarse en la espesura. Y sin dejar de observar a los elands, avanzan hacia ellos con gran sigilo. Aún se encuentran a unos 200 metros, lo que los obliga a buscar una zona con mucha vegetación que oculte su avance. Por fin abandonan los árboles y salen a campo abierto. Aquí el terreno es más bajo y los antílopes no pueden verlos. Ya están solo a 50 metros. Una distancia idónea para lanzar un vertiginoso ataque combinado. La persecución comienza. Pero en lugar de correr hacia los elands, el líder sigue una trayectoria paralela. Y sus 4 compañeros hacen lo mismo. Uno de ellos lanza un ataque aterrador, que siembra el desconcierto entre los antílopes y los empuja hacia los árboles. Lo que aprovechan sus compañeros para culminar la cacería. Formar este numeroso grupo ha permitido a estos jóvenes y todavía inexpertos machos abatir una enorme presa. Mientras todos disfrutan de tan merecido banquete, de repente, el líder golpea al macho que está junto a él. Y vuelve a hacerlo varias veces más. Lleva aplicando estas medidas disciplinarias desde que se formó el grupo y asumió el mando, para que sus compañeros tengan muy presente el orden jerárquico. Formar este cohesionado quinteto les permite aumentar su éxito en la caza e incluso desafiar a rivales muy poderosos. Los leones son sus enemigos más temibles.
No permiten que nadie penetre en su territorio. Y al ver a los guepardos bordeando sus límites, este macho decide intervenir. Lleno de aplomo, se acerca al grupo. Y después orina mientras escarba el suelo con sus patas traseras. Está marcando su territorio y avisándoles de que no den un paso más. Pero ellos no se arredran y avanzan con decisión. Y emiten gruñidos amenazantes, dirigidos al irritado león, para explicarle que esta zona constituye una importante área de caza. Y también para anunciarle que no tienen ninguna intención de renunciar a ella. El león no oculta su enfado, y con paso firme se aproxima a ellos para obligarles a marcharse. Pero en lugar de huir, los jóvenes machos le demuestran que están dispuestos a desafiarle. El león se irrita aún más y decide atacar al líder. Pero al ver que es incapaz de alcanzarlo, termina deteniéndose. Los otros guepardos le observan a una distancia prudente, sin mostrar el menor miedo. El león vuelve a correr. Y se para una vez más. Los 5 jóvenes guepardos lo han rodeado. Y el desconcertado rey de la sabana no sabe a cuál atacar. Cuando corre hacia ellos, se alejan sin esfuerzo. Al comprender que nunca los alcanzará, el león termina dándose por vencido. Los guepardos celebran un nuevo triunfo colectivo, lo que les da la moral necesaria para sobrevivir en un entorno cada vez más hostil. Estos jóvenes viven en la región norte de la llanura del Serengeti, donde los últimos esfuerzos encaminados a proteger la naturaleza han hecho aumentar las poblaciones de hienas y leones. Una amenaza creciente, que tal vez fue uno de los motivos que impulsaron la formación de este grupo. El número de hienas y leones sigue creciendo, pero ellos actúan de forma conjunta para protegerse mejor y para poder abatir presas más grandes que puedan compartir. Los guepardos machos tardan más que las hembras en convertirse en avezados cazadores. Y esa cruda realidad impulsó la creación de esta insólita alianza, que permite a sus miembros acumular experiencia, afrontar mayores desafíos y proteger las presas capturadas. La estación húmeda pone fin a 6 meses de escasez y penurias. Y el anuncio de las primeras lluvias es celebrado con la llegada de nuevas vidas en toda la sabana. Esta gacela nació durante la última noche y ya puede andar y casi correr. Cerca juguetea una cría de topi. Un sinfín de pequeños herbívoros alegran las praderas.
Los 5 jóvenes machos reanudan su patrulla en busca de una nueva presa. Y divisan un grupo de cebras. El primer paso siempre es elegir un objetivo. Tras fijar la vista en un ejemplar joven, el ataque comienza. El líder acelera, pero no tarda en detenerse. El valiente potro huye, protegido por varios adultos. Y los guepardos saben que enfrentarse a una madre o a un malhumorado semental sería una completa insensatez. El riesgo es demasiado alto. Es el momento de reponer fuerzas y de esperar a que el ritmo cardíaco y la temperatura corporal recuperen sus niveles normales. Tardarán 1 hora en recuperarse y solo entonces podrán reiniciar la búsqueda de una presa más asequible y menos protegida. Cazar en grupo aumenta mucho las posibilidades de éxito. Pero la coordinación debe ser perfecta. Si uno de ellos se precipita o comete un fallo, todos fracasarán. Esta vez han descubierto un grupo de gacelas. Pero se encuentran en terreno abierto y no dejan de vigilarles. Así que es mejor esperar y ahorrar energía. Pero cuando algunas huyen, un guepardo se precipita y espanta a todas. Correr tras ellas ha sido un grave error, que no quedará impune. El macho alfa está muy contrariado y comienza a castigar a todos los miembros del grupo. La mayor reprimenda es para el macho indisciplinado que espantó a las gacelas. Pero ninguno se libra de su enfado. El líder sigue observando al imprudente macho. Y cuando las cosas se tuercen, él siempre se lleva la peor parte. Lo trata con dureza, incluso cuando están patrullando, y lo vigila de forma constante. Este aparece en los registros como M73, pero todos lo llaman Charlie. Los naturalistas han constatado que en el grupo impera un estricto orden jerárquico. El macho alfa ocupa la cúspide y en el lugar más bajo está Charlie. Y como este es el miembro más débil, es un blanco fácil para la ira del líder. También es el cazador menos diestro. Y hasta que adquiera más pericia y domine sus impulsos, siempre pondrá en peligro el éxito de la cacería y será reprendido de forma severa. Ahora han avistado un grupo de cebras. Así que se ocultan entre los arbustos para vigilar. Deben esperar con paciencia a que las cebras se acerquen. Pero Charlie vuelve a precipitarse.
Ataca a una cebra en solitario, colocándose de forma imprudente tras sus pezuñas traseras. Y como es incapaz de derribarla, sus compañeros le relevan. Charlie ha recibido las brutales coces que le ha propinado la cebra con sus poderosos cascos. Y al precipitarse de nuevo, ha malogrado la emboscada y obligado a sus compañeros a agotarse en vano. El líder vuelve a castigarlo por desobedecer sus órdenes. Lo que tal vez esté haciendo Charlie para elevar su estatus. Puede que esté intentando demostrar que merece ocupar el puesto más alto del grupo. Pero mientras no mejore su técnica y su planificación, Charlie será más un estorbo que una ayuda. Lo que hará que el líder y sus compañeros lo miren con desagrado. Densos nubarrones han cubierto las praderas, anunciando la llegada de la estación húmeda. Y pronto comienza a llover con fuerza. La lluvia torrencial martiriza a los 5 guepardos. Con tanta agua no pueden cazar, y su temperatura corporal desciende con rapidez. Viendo que la lluvia arrecia, intentan cobijarse lo mejor que pueden bajo las hojas de un arbusto cercano. Lo único que pueden hacer es acurrucarse unos junto a otros, resistir las punzadas del hambre y el frío, y aguardar con paciencia a que mejore el tiempo. Por fin la lluvia da una tregua. Los 5 están empapados y ateridos de frío. Así que empiezan a lamerse unos a otros para absorber las gotas de agua y secarse lo antes posible. Sus ásperas lenguas les ayudan a eliminar la humedad. Incluso las inclemencias del clima se combaten mejor trabajando en equipo. Cuando por fin están secos, vuelven a ponerse en marcha para encontrar una presa. Es un día luminoso con mucha visibilidad, lo que facilita mucho la búsqueda. Uno de ellos avanza con cautela. Las cebras pacen con tranquilidad. Y él parece pasar de largo sin fijarse en ellas. Su intención es rodear a la presa elegida y atacar después desde varios frentes. Al percibir el peligro, las cebras emprenden la huida. Pero otro guepardo está a la espera y corre hacia el objetivo seleccionado.
Utilizando toda su energía, alcanza a su presa. Y se alza victorioso. Todos se unen al festín. Pero su alegría es breve. Han sido descubiertos por varias hienas. Un guepardo les hace frente, pero desiste de inmediato. Han perdido su presa. Y la cámara lenta permite constatar que uno de los que decidió entregar la cebra sin ofrecer resistencia fue el macho alfa. El líder fue el primero en retirarse. Y a los demás no les quedó otra opción que seguirle. Al menos han comido algo. Una pequeña recompensa a su enorme esfuerzo, del que se han aprovechado las hienas. Tal vez habrían podido espantar a una, pero enfrentarse a tantas era imposible. Así que es mejor retirarse, sanos y salvos, que resultar heridos en una batalla que tenían perdida. Las hienas devoran incluso los huesos de la presa que a los 5 guepardos les costó tanto cazar. El ambiente que reina en el hambriento grupo es tenso e incómodo. Y el líder castiga a sus miembros sin razón aparente. Pero uno de ellos le planta cara. Es Charlie, el último en la escala jerárquica. Ha mostrado un valor que los demás jamás habían visto. Lo que explica lo que ocurre un rato después. Cuando el líder ataca a Charlie, un compañero lo defiende. Al proteger a Charlie, parece reprochar al líder su injusta conducta. El macho alfa se muestra incómodo, ya que solo si se mantiene firme, podrá mantener unidos a 5 machos sin ninguna relación de parentesco. Comienza un nuevo día. El quinteto avanza con sigilo en busca de una presa. Charlie va en cabeza. Se detiene al ver unas gacelas. Y después inicia el ataque, sin esperar a los demás, concentrado en la presa que ha elegido. Charlie se acerca a ella. Pero la gacela da un quiebro vertiginoso. Y cuando parece que va a escapar, un compañero lo releva. Pero es Charlie el que da el golpe decisivo, tras un trabajo en equipo muy bien ejecutado. El líder se acerca aparentando indiferencia. Pero no tarda en reconocer el triunfo de Charlie. Y por fin, gracias a él,
Todos comen hasta hartarse. Charlie está madurando y su destreza aumenta día a día. En solo un mes, la eficacia del grupo se ha multiplicado. Y hoy vuelven a patrullar en busca de una presa. Los naturalistas han quitado al macho alfa el collar transmisor que empezaba a incomodarle. El quinteto ha descubierto a un topi macho y aislado. Charlie se agazapa y analiza la situación. Esta vez avanza sin precipitarse, con enorme sigilo. Y solo cuando está muy cerca, inicia la carrera. Su velocidad es vertiginosa. Charlie no corre tras el topi como cuando recibió las coces de la cebra. En esta ocasión avanza a su lado, sin despegarse de él. Corre a la misma velocidad, buscando el momento ideal para atacar. Al ver que el antílope casi pierde el equilibrio, se lanza sobre él. Con sus garras le obliga a cambiar de dirección. Y los demás se unen a él. La persecución termina entre los arbustos. Todos combinan sus fuerzas para derribar al vigoroso macho. Y el que hunde los colmillos en el cuello es el propio Charlie. El topi consigue ponerse en pie, pero ellos lo debilitan mordiéndole las patas. El agotado antílope vuelve a caer y exhala su último aliento. Charlie ha obtenido una nueva victoria. Y su prestigio y reputación siguen aumentando. Dentro de 6 meses se convertirán en adultos y su instinto reproductor se activará. Lo que, como muy bien sabe la zoóloga Elena Cheliseva, pondrá a prueba la solidez de su alianza. Los hermanos suelen seguir juntos de por vida, pero la continuidad de una coalición de machos no emparentados dependerá de la cooperación que alcancen y del afecto que compartan.
Y por lo que hemos podido observar hasta ahora, esos dos aspectos están mejorando y su relación es cada vez más cercana. En la llanura del Serengeti, un reino plagado de amenazas tan temibles como los leones y las hienas, 5 guepardos han sobrevivido, estableciendo una singular y prometedora alianza. Cazar presas cada vez más grandes atraerá la atención de sus feroces enemigos. Pero han forjado una nueva forma de prosperar, jamás vista hasta ahora. Su creciente poder, basado en el afecto y la colaboración, les permitirá alcanzar metas sorprendentes y avanzar hacia un futuro luminoso en la gran llanura africana.